Buenos días, chicas. A ver, en el anterior día hemos aprendido a ajustar ecuaciones químicas, ¿vale? Ahora de lo que se trata es de aprovechar una reacción ajustada para saber realizar cálculos estequiométricos. Bueno, cuando ajustamos una reacción química, lo que hace es proporcionarnos la información de en qué proporcionalidad existe entre todas las sustancias, ¿vale? Y la información directa nos las dice en moles. Es decir, en esta reacción que hemos escrito y ajustado, el CaCO3, que es el carbonato de calcio, reacciona con el HCl, que es el ácido clorhídrico, para producir el CaCl2, que es el cloruro de calcio, H2O, agua, y CO2, dióxido de carbono. Vale. La ajustamos poniendo un 2 delante de ácido clorhídrico. De esta manera tenemos un átomo de calcio a la izquierda y un átomo de calcio a la derecha. Tenemos un átomo de carbono a la izquierda y un átomo de carbono a la derecha. Tendríamos 3 átomos de oxígeno a la izquierda y otros 3 átomos de oxígeno a la derecha, uno del agua y 2 del CO2. Tendríamos 2 átomos de hidrógeno a la izquierda y 2 átomos de hidrógeno a la derecha, del agua. 2 átomos de cloro a la izquierda y 2 átomos de cloro a la derecha, del cloro de calcio, ¿vale? Es decir, estaría ajustada. Y el problema dice, se hacen reaccionar 50 gramos de carbonato de calcio con 50 gramos de ácido clorhídrico originando cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Indica cuál es el reactivo limitante en la reacción y calcula la cantidad de cloruro de calcio formada. Vale. La reacción, como he dicho, la reacción química ajustada nos da la proporción en la que reaccionan los reactivos y la cantidad, también la proporción de productos que se producen, que se sintetizan, ¿vale? Esto es lo que se denomina las cantidades teóricas, es decir, en un caso hipotético, un mol de carbonato de calcio va a reaccionar exactamente con 2 moles de ácido clorhídrico. Bueno, si pasamos de moles a gramos, tendremos que saber cuántos gramos son un mol de cada sustancia. Y de esta manera podremos saber cuántos gramos son un mol de carbonato de calcio y cuántos gramos son 2 moles de ácido clorhídrico. Que esta es la proporción en la que reaccionan. ¿De acuerdo? En este caso tendremos que un mol de carbonato de calcio son 100 gramos. Y 2 moles de ácido clorhídrico serían 2 veces 36,5. Es decir, pues 72, ¿no? 72 gramos. 36... No, 73 gramos, perdón. Es decir, la proporción es 100 gramos de carbonato de calcio reaccionan con 73 gramos de ácido clorhídrico. Esto es en condiciones teóricas. La realidad es que tenemos 50 gramos de cada reactivo. Esto significa que va a haber un reactivo que se va a consumir totalmente y a este reactivo le llamamos reactivo limitante, y va a haber otro reactivo que no se va a consumir, está en exceso, va a sobrar parte de él. ¿Cómo podemos saber cuál es el limitante? Pues se puede hacer de muchas maneras. En este ejercicio yo lo que hago, ¿vale? Bueno, aquí lo que hago es pasar a moles en lugar de... Pero bueno, da lo mismo. Se trata de saber qué cantidad de la que hemos puesto de cada una de las sustancias, qué cantidad necesitamos de la otra sustancia para que reaccione todo. Por ejemplo, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico es necesario para consumir los 50 gramos de carbonato de calcio? Eso es una de las cosas que tenemos que calcular. Y por otro lado, tenemos que calcular qué cantidad de carbonato de calcio es la necesaria para consumir los 50 gramos de ácido clorhídrico. En uno de los casos nos saldrá que la cantidad que necesitamos
del otro reactivo es menor, ¿vale?, de la cantidad que tenemos en la realidad. Entonces, eso significa que el otro reactivo estaría en exceso y el reactivo sería el reactivo limitante. Por lo contrario, en el caso al revés, nos sucederá, bueno, vamos a explicarlo para este concreto. 50 gramos de carbonato de calcio son 0,5 moles de carbonato de calcio. Por la estequiometría, 0,5 moles de carbonato de calcio, ¿vale?, aplicando la proporcionalidad de 1 mol de carbonato de calcio reacciona con 2 de clorhídrico, 0,5 reaccionaría con X, nos saldría que necesitamos 1 mol de ácido clorhídrico para consumir los 0,5 moles de carbonato de calcio que tenemos. ¿De acuerdo? Por el contrario, los 50 gramos de ácido clorhídrico son 1,37 moles de ácido clorhídrico. Es decir, aplicando la proporcionalidad, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de carbonato de calcio, pues entonces 1,37 moles de ácido clorhídrico reaccionarían con X moles de carbonato de calcio. Esto nos daría 0,67 moles de carbonato de calcio. Vale. Los datos que nos dicen que el carbonato de calcio es el reactivo limitante y el ácido clorhídrico es el reactivo que está en exceso. ¿Por qué lo sabemos? Porque para que desaparezca todo el carbonato de calcio, es decir, para que desaparezca 0,5 moles de carbonato de calcio, la estequiometría nos informa que necesitamos 1 mol de ácido clorhídrico. En realidad tenemos 1,37 moles, tenemos más de lo que necesitamos. Entonces, los 0,5 moles de carbonato de calcio reaccionarán con 1 mol de ácido clorhídrico y sobrarán 0,37 moles de ácido clorhídrico. Es decir, que está en exceso. Si lo miramos los datos desde el punto del ácido clorhídrico, para que reaccione todo el clorhídrico necesitamos 0,67 moles de carbonato de calcio, aplicando la estequiometría de la reacción. Pero solo tenemos 0,5, es decir, nos faltan 0,17 moles para que se consuma todo el clorhídrico. La conclusión es que el carbonato de calcio se agotará y el clorhídrico no, porque necesitamos más cantidad de carbonato de calcio para que se consuma todo el clorhídrico, ¿vale? Entonces, en teoría, con que escojamos un único reactivo ya podemos razonar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que está en exceso. Si el cálculo lo hacemos con el reactivo limitante, la interpretación de los datos será un poco más sencillita, ¿vale? Bueno, esto sería otra manera, ¿vale? Es lo mismo que hemos explicado. Como veis, en la parte de abajo pone CaCO3 y pone CaCl2, ¿vale? Pone 1 mol de carbonato de calcio produce 1 mol de cloro de calcio. ¿Cuántos moles de cloro de calcio tenemos? Tenemos 0,5. Por lo tanto, con 0,5, ¿cuántos se producirán de cloruro de calcio? X, ¿vale? Este cálculo me va a permitir calcular cuánto cloruro de calcio se forma a partir de 50 gramos de carbonato de calcio. Y he escogido el carbonato de calcio y no el ácido clorhídrico porque para hacer estos cálculos siempre se escoge el reactivo limitante, ¿vale? Nunca podremos usar el reactivo en exceso porque entonces los datos serán incorrectos. Bueno, pues aplicando la proporcionalidad directa nos sale que X es 0,5 moles de cloro de calcio. Como la masa molecular, o mejor dicho, la masa molar del cloro de calcio es 111 gramos mol, pues los 0,5 moles de cloro de calcio son 55,5 gramos de cloro de calcio, ¿vale? Con esto habríamos aprendido, por un lado, a
determinar cuál es el reactivo limitante y por otro lado realizar cálculos de estequiometría, ¿de acuerdo? Bueno, en el ejercicio 13 pues igual, aquí simplemente se añade una dificultad añadida que es trabajar con disoluciones y trabajar con gases, ¿vale? Aparte de la estequiometría, ¿vale? Tenemos que aprender a utilizar las diferentes formas de concentración de las disoluciones, en este caso porcentaje masa, junto con la densidad de la disolución, y a utilizar la ley de los gases ideales, ¿vale? P por V igual a nRT. Pero lo que se refiere al resto es exactamente igual, ¿vale? Dice el ácido sulfúrico H2SO4 reacciona con magnesio Mg, dando lugar a sulfato de magnesio MgSO4 e hidrógeno molecular H2. Se hacen reaccionar 150 gramos de magnesio con 200 mililitros de disolución de ácido sulfúrico al 96% y densidad 1,84 gramos mililitros. Vale. Tendríamos que determinar qué reactivo es el limitante, cuál es el reactivo que está en exceso, ¿vale? Porque los cálculos o lo hacemos con el magnesio o lo hacemos con el sulfúrico, pero no lo podemos hacer con los dos. Uno de los dos es el correcto, es el reactivo limitante, ¿vale? Una vez que sepamos cuál es el reactivo limitante, pues ya calculamos el volumen de hidrógeno aplicando la proporcionalidad, haremos un cálculo, hallaremos el número de moles y con la temperatura y la presión, de acuerdo, hallamos el volumen. En el caso B, podemos hallar la masa de sulfato de magnesio, pues simplemente estableciendo mol a mol, ¿vale? Y con la masa molar. Bueno, el primer paso es saber cuántos moles son 200 mililitros de ácido sulfúrico del 1,84 gramos mililitro y del 96% masa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a calcular cuántos gramos son esos 200 mililitros. Como tenemos la densidad, hallaremos los gramos de la disolución, pero no de sulfúrico. Primero hallamos la masa de sulfúrico, ¿vale? De disolución, aplicando la densidad. ¿Vale? Densidad es igual a masa partido volumen. A ver, hallamos que son 368 gramos de disolución. Y ahora con la concentración hallamos los gramos que hay de ácido sulfúrico puro en esa disolución de sulfúrico y agua. ¿Vale? Como es del 96%, pues calculamos el 96% de 368 gramos, que son 353 gramos. Con la masa molar del sulfúrico, que es 98 gramos mol, hallamos el número de moles, que son 3,60 moles de sulfúrico. Por otra parte, queríamos saber los moles del otro reactivo, del magnesio. Simplemente aplicando la masa molar, obtenemos que son 6,17 moles. Bueno, como vemos por la estequiometría de la reacción, un mol de sulfúrico reacciona con un mol de magnesio. Por lo tanto, si tenemos 3,6 moles de sulfúrico y 6,17 moles de magnesio, el sulfúrico se gastará, se consumirán 3,6 moles de cada uno de los dos y el magnesio sobrará. ¿Sobrará cuánto? Pues 6,17 menos 3,60, ¿vale? La diferencia entre esos dos es lo que sobra de magnesio. Bueno, como ya sabemos que el limitante es el sulfúrico, es con este con el que vamos a hacer los cálculos. ¿Cuántos moles de hidrógeno se obtienen? Pues muy fácil, es 1 a 1, ¿no? Pues serán 3,6 moles lo que obtenemos de hidrógeno. Pero vamos, aplicamos la regla de proporcionalidad, ¿vale? Y ya está, como veis ahí en el ejemplo. Lo siguiente es decir que el hidrógeno es un gas ideal, que pasar la temperatura de grados centígrados a Kelvin, ¿vale? La presión en atmósferas ya está, con lo cual no hay que cambiarlo. Sustituimos en la ecuación P por V igual a nRT. La presión, ¿cuánto es? 1,2 atmósferas. Volumen, lo que queremos determinar. Número de moles, 3,6 mol. R, 0,082, ya sabéis la unidad, atmósfera por litro partido mol y grado y Kelvin. Y la temperatura, 298,15 Kelvin. El 1,2
atmósferas que multiplica, pasarlo otra dividiendo y así ya obtenemos el volumen, que es de 73,3 litros. Esto lo hemos podido hacer porque hemos supuesto que el hidrógeno es un gas ideal. En cuanto al sulfato de magnesio, pues igual. Si un mol de sulfúrico produce un mol de sulfato de magnesio, tenemos 3,6 moles de sulfúrico. ¿Cuántos tenemos? X serán. Aplicando la proporcionalidad son 3,6 moles lo que obtenemos. Con la masa molar del sulfato de magnesio, que es 120, lo convertimos a gramos y sale 433,1 gramos, ¿vale? Bueno, y esto sería todo. Hasta luego, chicos.